Teletransformación presenta su programa Estudios de la Profecía Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Teletransformación. Televisión transformando vidas. Bienvenido nuevamente a un nuevo tema que se llama Roma, introduciéndose como iglesia. Pastor, ¿qué testimonio tienen los hombres eminentes de profesas iglesias cristianas en cuanto a la condición espiritual de la Babilonia moderna? Voy a leer un artículo, pero antes, mis amigos, yo les invito a que reflexionemos en la condición actual de nuestras respectivas iglesias. Cada cual sería bueno que se examinara a sí mismo y examinara a su iglesia en donde está moviéndose. Hay muy buenos movimientos cristianos, denominaciones, grupos espirituales que hacen la voluntad del Señor, pero hay otros grupos que no. Y entonces en esta descripción que voy a hacer es dramática, data de 1893, ya hace más de un siglo, y sin embargo sigue el mismo fenómeno, pero ya estaba profetizado en la palabra de Dios. Yo les invito a que me acompañen a leer el texto bíblico que nos va a ilustrar, entonces va a ser fácil entender esta lectura que tenemos acá. Primeramente el texto de Apocalipsis y hay otro de Isaías. Este texto ya lo leímos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Así que tiene la apariencia de que vive como iglesia protestante, pero en su interior está esa iglesia muerta. Aún más, versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, se le va muriendo una cosa tras otra por las prácticas mundanas que se van introduciendo, que finalmente harán de ella una Babilonia, una confusión. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y ahora miremos el texto de Isaías capítulo 3. Si bien esta es una profecía que se aplicó al pueblo israelita como castigo hacia los hombres soberbios, sus mujeres quedarían viudas, pero hay una expresión que se aplica a tales mujeres y que si lo aplicáramos a nuestros días sería algo tremendo. Esto va a aparecer en el capítulo 3 de Isaías, desde el versículo 16 en adelante, hasta casi el final. Allí dice el juicio contra las hijas de Sión. Termina esta porción del capítulo 3 y entramos en el 4 y miren qué tremenda descripción. Tus varones, versículo 25, Isaías 3, 25, caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Hablando de Sión, que sus varones morirían en guerra. Y a continuación, fíjense, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Se dice actualmente que en Islandia, este es el país nórdico más arriba de Inglaterra, hay un fenómeno social muy serio, y es que están desapareciendo los hombres. Según alguna nota periodística, están invitando a hombres que visiten allí y busquen la forma de entablar relaciones con el sexo femenino. Unas hermosas rubias de Islandia, porque están quedando solas, sin marido. Un fenómeno social extraño que hay allá. El texto habla de ello, que al desaparecer el hombre, 7 mujeres buscan un hombre para casarse. Pero miren la intención. A ese marido, ellas le dicen: no te preocupes por nosotras, vamos a comer nuestro pan
nos encargamos de nuestras ropas, solamente queremos el nombre nada más. Y así se nos quita el oprobio de mujeres que andan solas. Al estar casada, yo llevo mi vida. Si tú me das tu apellido, entonces yo ya me protejo con eso, de cualquier habladuría. Pero yo llevo mi estilo de vida personal, independientemente de ti, marido. Bueno, eso es lo que hace hoy la iglesia cristiana. Lleva el nombre de Cristo, como esposa de Cristo. Pero se alimenta de su propio pan, se viste su propia ropa, es decir, no recibe de Cristo ni alimento de la palabra de Dios, ni la ropa de la justicia de Cristo, la viste, sino que esas mismas se visten a su manera, mundana. Y se alimentan de cosas mundanas, no el alimento de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Es un texto que se cumple en la antigüedad, pero se aplica también a las iglesias. Ese es el fenómeno actual de las iglesias modernas, desprovistas de poder. Escuchemos esta lectura que cuenta de cómo eran las iglesias en este año 1893. Lo escribe el obispo Moore. Muchas de nuestras congregaciones son dirigidas sobre la base de un club social. Son hechas centros de influencia social. Se procura ser miembro de ellas para conseguir cumplir las perspectivas personales en la sociedad, negocios o políticas. Se buscan predicadores que sepan cómo suavizar los textos escabrosos para que suenen dulces al oído y cómodamente mantener la maldición fuera de vista. Los servicios dominicales llegan a ser la ocasión de desplegar la elegancia del vestido de la última moda. Una iglesia mundana. Si se leen las reglas, es solo para cumplir con la letra de la ley, cuyo espíritu ha huido hace ya mucho tiempo, dice el autor. Los libros para las clases están llenos de nombres de hombres y mujeres inconversos. Es la lectura que se da a los hermanos, que lean de tal poeta, ¿no? Para que así ellos estén a la altura del conocimiento popular. Los miembros oficiales se los encuentran en los palcos, círculos del vestido, entarimados de ópera y teatros, en otras palabras, en lugares mundanos, allí ocupando puestos y lugares. ¿Quiénes son? Los principales dirigentes de la iglesia. Los comulgantes asisten a carreras de caballos, organizan y asisten a fiestas de naipes y bailes. La distinción entre los de adentro y los de afuera es tan oscura que los hombres sonríen cuando se les pide que se unan a la iglesia, y a veces nos dicen que ellos encuentran las mejores personas fuera de la iglesia. La aplicación de la inconfundible carta de disciplina por solamente un año reduciría nuestra membresía a la mitad, llevaría a la bancarrota a nuestra sociedad misionera, cerraría nuestras iglesias mundanas, paralizaría nuestras conexiones de intereses y dejaría a nuestros pastores y obispos sin salario. Y así sigue hablando el autor. Reitero, esto se escribe en Cincinnati, Estados Unidos, 1893. Era el tipo de vida de las iglesias de ese tiempo. La pregunta es, ¿de ese tiempo solamente? ¿Y del nuestro? Cuando a veces uno mira las condiciones en que actualmente las iglesias se mueven, ya sea en la indumentaria, en el lenguaje, en el espíritu carnal, mundano. Y entonces se cumple el texto de Apocalipsis, de Sardis, que ya no hay poder. Tienes unas pocas cosas que están para morir. Sé vigilante y arrepiéntete, porque te quitaré el candelero de su lugar, dice el texto, y ni te vas a dar cuenta. Esto significa que el Señor las quita de su atención y el creyente ni se da cuenta. Él sigue adorando, sigue yendo a los cultos, participando de la escuela dominical o sabática, del estudio de la Biblia, creyendo e incluso con sus alabanzas que está agradando a Dios, cuando Dios ya quitó la atención y su rostro se fue para otro lado. Porque el texto ya lo decía: yo quitaré tu candelero de su lugar y no lo vas a saber. Gran amenaza que el Señor da hacia aquellos que siguen comportándose, aunque tienen nombre de que viven, se comportan como mundanos. Muy bien. ¿Tiene algo que agregar, hermano? Yo siempre me hice una pregunta y nunca me pasó, porque escuché predicadores y nunca logré entender el asunto. ¿Cómo es que Roma tomó las riendas de la iglesia primitiva? Con lo que estamos escuchando que predica el pastor, yo me preguntaba lo siguiente, lo que dice el mensaje del segundo ángel.
versículo 8. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. El texto da la respuesta, pero uno se conjetura preguntas y dice: ¿ha caído Babilonia?, dice el segundo ángel. ¿Y cuándo es que Babilonia estuvo arriba? Si el nombre Babilonia significa confusión. Si fuéramos a la primer Babilonia, ya sabemos que un bisnieto de Noé era Nimrod, cazador. Organizó un punto esencial que vemos ahora en los hombres pudientes en la política. Pero espiritualmente ellos nunca estuvieron en la primera línea con Dios. ¿Cómo es que el ángel dice aquí, ha caído? ¿Cómo puedo yo entender todo esto? Cuando el pastor leía la nota, también en la nota 6, yo pensé, es que el diablo es tan astuto, como el diablo es que maneja a los hombres, primero los de poder político, y vienen vigilando la condición de la iglesia para poder manejar las dos cosas, el poder civil y el religioso. El diablo es tan astuto que se aprovecha de lo cosechado. Y el primer ejemplo, en el cielo empezó a hacer su trabajo y trajo ganancias. En la tierra, ya sabemos nosotros en el Edén lo que pasó, y le dio continuidad. Pero en la iglesia primitiva, como habíamos leído, ¿cómo es que Apocalipsis 2, el Señor Jesús elogia la primera iglesia? Y de paso es la primera iglesia que Cristo preparó. Y ahora, ¿cómo es que entonces está perdiendo las riendas de esa iglesia que fue tan celosa? Apocalipsis 2. Yo sé tus obras, versículo 2 dice: yo sé tus obras y tu trabajo, paciencia, y que no puedes sufrir los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mí, por mi nombre, y no has desfallecido, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esa ventana es la que aprovechó Roma para meterse de lleno y conquistar a una iglesia que fue poderosa en las escrituras, pero que ahora está muy decayente, porque lo que la hizo a ella potente y todo, ahora ella es presa fácil. Leemos entonces que dice la falta de amor, y yo lo voy a leer ahorita en 1 Corintios capítulo 13. 1 en adelante dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendimiento y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y sigue diciendo la lectura. Una iglesia que estudie la palabra de Dios, que domine cualquier debate profético, de fe, de justificación, pero si no practica el amor que Cristo mostró a la humanidad, es la puerta de entrada para que el diablo mine su corazón y lo quite de al lado y no reciba el premio o el galardón que Dios ha prometido a los fieles. Pastor, ¿cuál es el dogma que no es bíblico, que es sostenido ahora por la mayoría de religión o de iglesias? El gran dogma que no es bíblico y que la mayoría de la cristiandad protestante y católica mantiene es el día que dedican al Señor, el día domingo.
Queremos hablar acerca de ello, y es el origen histórico de la santificación del domingo. Se lo ve a la luz de un paralelo, de un texto bíblico, pero esta vez con respecto al sábado. Yo voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 5. El argumento que utiliza Moisés por inspiración de Dios para justificar la observancia del séptimo día de la semana, sábado, como día de reposo. En Éxodo 20, que es la primera versión del Decálogo, Dios, Él da el motivo por el cual se debe santificar el sábado, y es como recuerdo memorial de la creación. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y descansó el séptimo, por lo cual el Señor te ordena. Y entonces allí tenemos la explicación de la razón de ser del séptimo día, y es recuerdo de la creación. Pero en este caso, en Deuteronomio, es otro el argumento, y que va a aparecer en la historia del domingo. El argumento es que cada vez que se guarda el sábado se recuerde la liberación de Egipto, no el recuerdo de la creación, como en Éxodo 20. Aquí Moisés, en Deuteronomio 5, él repite, por eso Deuteronomio significa por segunda vez, repite la ley, y entonces él utiliza su memoria y da nuevos argumentos que Dios aprueba. Dios es quien da la orden de que sea dicho de esa manera. Leemos entonces Deuteronomio capítulo 5. Versículo 15, así da la razón. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Así que el sábado es un día de recuerdo, de liberación de la esclavitud de Egipto. E incluso esto lo va a decir más abundantemente allí en el versículo 14. Mas el séptimo día es el reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija. Pero miremos ahora, ni tu siervo, ni tu sierva, ahora los animales, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, y aún más los extranjeros, que eran parias, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Notemos la igualdad en que Dios pone al patrón, al amo, al terrateniente, con el simple esclavo, aún con el extranjero, aún con los animales. Llegado el séptimo día, es una ley de igualdad para todos, una cosa preciosa que propone la observancia del sábado. Esto lo dice Deuteronomio. Pero en cuanto, ¿qué ocurre con la observancia del domingo? Pues al estudiar la historia, ahí es donde les animamos, amigos, que ustedes puedan chequearlo por internet, si quieren, allí buscando toda la información que ustedes puedan escuchar. Y es que el obispo de Roma, que con el tiempo luego se va a llamar papa, pero en aquel tiempo obispo, Víctor I, año 190, él, un hombre que de carácter fuerte, ordena la prácticamente amputación, el corte con las iglesias cristianas. Él estaba en Roma, pero iglesias cristianas del Asia Menor, lo que sería Turquía, todo lo que es la zona de Palestina, Jordania, donde Pablo había fundado iglesias. Porque él no aceptaba que estas iglesias cristianas, pero del lado oriental, se dice así, llevaran la práctica anual, lo que hoy conocemos como la Semana Santa, la práctica anual del recuerdo de la resurrección de Cristo, siguiendo el cómputo judío de la Pascua judía, que de acuerdo al libro de Levítico, la Pascua judía debía celebrarse el día 14 del mes Nisan, independientemente del día en que cayera, si lunes, martes, miércoles. Recordemos que los judíos seguían por las lunas, y allí cuando tenemos la luna nueva, entonces ya está alboreando esa luna, a partir de ahí se inicia el mes. Y entonces, si esa luna nueva empezaba el día martes, de allí contar entonces los 14 días para celebrar la Pascua y el día solemne, después el día siguiente, que es el inicio de los panes ácimos, que duraban 7 días. Entonces era el cómputo judío, guiarse por la luna nueva. Mientras que el cómputo romano tenía otra manera de computarlo, y es que siempre cayera en domingo. Esa es la gran diferencia. Y para esto entonces se guiaban por lo que ellos llamaban el equinoccio, todo un sistema para
poder ver en qué momento ellos podían computar el inicio del domingo. Era el domingo posterior a la primavera, esto es el 21 de marzo, en el hemisferio norte, y entonces después, el domingo posterior a la primavera, entonces allí a partir de ahí ya tenemos la fecha para la Semana Santa, lo que llamaríamos nosotros. Pero aquí entonces que no coincidían las fechas de la Semana Santa al estilo romano con la Semana Santa o Pascua anual, es el nombre propiamente, oriental. Entonces, ¿qué hace Víctor I? Ordena la amputación, que todos ellos sean quitados como cristianos. Fue algo muy violento. Y entonces intervienen líderes cristianos aún de Europa, tratando de calmarlo, y razonan con él. Y en el argumento aparece algo interesante. Y es que le hacen ver a Víctor I que los anteriores obispos de Roma, y allí se enumeran todos, habían vivido agradablemente, es decir, en armonía entre Roma y Alejandría, norte de África, que eran las dos principales iglesias que llevaban este cambio de la Pascua anual siempre en domingo, a diferencia de la Pascua anual que llevaban los orientales siguiendo el cómputo judío. Y entonces, al decirles la armonía que tenían los obispos anteriores, llegamos a Sixto I, ese es hombre clave, año 115 de la era cristiana. Que entonces este hombre, allí en el argumento se le dice, ya él, si bien guardaba la Pascua al estilo romano, anual en domingo, permitía que los demás guardaran a su manera. Y por lo tanto, ¿por qué no seguir con esta costumbre si ellos lo ven distinto? Y esto a Víctor I lo apaciguó. Y él dejó su orden de amputar esas iglesias cristianas. Ahora quedémonos con un asunto. Sixto I, año 115, él celebra la Pascua anual en domingo. Fijémonos en el texto de Deuteronomio. Si hay una liberación de Egipto, cada sábado será un recuerdo de esa liberación, ¿verdad? Es lo que hemos leído de los 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 5, 15. Así fue también en Roma. El recuerdo anual en domingo, cada domingo se va a recordar esa resurrección que se celebra anualmente. La Pascua anual ahora va a ser la Pascueta dominal. Yo uso la palabra Pascueta porque esa es la denominación italiana. Actualmente se usa ese nombre para hablar de la guarda del domingo, de la Pascua anual o Semana Santa anual. Semanalmente se viene guardando, o Pascueta. Y entonces miremos que así como en Deuteronomio, de una celebración, una fiesta como era recordar la liberación de Egipto, cada sábado debían recordar esa liberación. Así que entonces vemos que ya en el año 115 viene esta costumbre de celebrar domingo a domingo ese recuerdo anual de la Pascua, solamente en Roma y en Alejandría. Pero el resto de cristianos guardaban de acuerdo al mandamiento bíblico, en sábado. Y esta costumbre aún subsistió por largos siglos, aún en diversas iglesias. Guardaban simultáneamente a ambos días, sábado y domingo, hasta que con el tiempo se va definiendo claramente que el sábado es judío. Por lo tanto, un día de tristeza, porque son los judíos los que mataron a Cristo. Y el domingo es un día de alegría, y sobre todo porque en ese tiempo era la alegría popular, como ocurre hoy. Día de deportes, de salida de familia, de jolgorio, domingo, además de ir a misa o al servicio dominical. Entonces, es esa característica que tiene el domingo. Un día popular y a la vez un día religioso. También lo había entre aquellos cristianos del segundo siglo, principios del segundo siglo, año 115 en adelante aproximadamente, que son los orígenes de la observancia dominical. Pero notemos, ¿dónde está el argumento bíblico? ¿Dónde está la prueba de la palabra de Dios? Y mis amigos, recordemos, como detalle confirmatorio, el mismo Lutero se vio con problemas. Para el año 1530, él suscribe lo que se llama la Confesión de Augsburgo, al año siguiente de la protesta de Spira. Habíamos hablado de Spira, ahora al año siguiente, Augsburgo. Y allí en los 28 artículos que ellos escriben, justamente en el último, Lutero trae una queja muy interesante. ¿Y cuál es? Que habiéndose separado de la iglesia romana, no obstante, él tiene que aguantar
la burla, la queja de la iglesia romana contra él. Y la palabra que él dice es, no hay cosa en la que más nos recriminen nuestra inconsistencia en que seguimos guardando el domingo. Porque ellos dicen, grande es el poder de la iglesia romana de haber cambiado el sábado bíblico por el domingo eclesiástico. Y como Lutero seguía defendiendo el domingo, decía Lutero cómo él se aparta de la iglesia y sigue guardando una de las instituciones creadas por la iglesia. Era inconsistente. Si él se separaba de la iglesia, tenía que separarse absolutamente de todo lo que la iglesia había enseñado o creado, y entre esas cosas, la santificación del domingo. De allí que Gleit, recordemos, él sí incursionó en nueva investigación y descubrió cosas bíblicas como el bautismo por inmersión y la guarda del sábado. Y Lutero no aceptó ninguna de estas cosas. Esa es la incongruencia de Lutero. Es separarse de la Iglesia Católica y seguir guardando cosas de la Iglesia Católica. Año 1530, Confesión de Augsburgo, artículo 28, ahí es donde aparece esa revelación. O sea que Lutero descubrió el sábado, pero no lo aceptó. No lo aceptó. No aceptó a Gleit, gente que le traía luz, aún los anabaptistas que bautizaban por inmersión. Lutero no los aceptó. Entonces, ese es un reproche que ese hombre merece. Lógicamente, Dios juzgará. No somos los jueces, estamos describiendo los hechos. ¿Qué pasó allí? Y que en este caso, él dio mucha luz, pero se detuvo. Se quedó estancado. Y entonces así pasó con muchos reformadores. Por eso, amigos, nuestro ánimo es que tomemos la Biblia y avancemos en el espíritu de investigar y descubrir verdades que Dios tiene para sus hijos, para el pueblo de Dios. Hermano Sebastián, ¿cómo fue de que la iglesia hizo para poder cambiar el sábado por el domingo? Bien, como ya hemos dicho y todo, la costumbre en realidad se hace ley. Hay un pensamiento, más bien dicho, yo quisiera leerles un texto que está en Éxodo 31, 16 y 17, para contestarle un poco a la hermana ahí. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, y en el 7º día cesó su reposo. Pero como bien lo explicara el pastor, de que conectando allí los orígenes y todo, mencionaba la liberación del pueblo de Dios de Egipto y el pueblo que se estaba cimentando sobre lo que ya había sido cosechado, en este caso Roma, habiendo pronunciado ya un día que ellos acostumbraban, que era el domingo, como fuente de información que ellos tenían, querían darle auge. Y entonces estratégicamente, aprovechando la debilidad del pueblo, ellos fueron metiendo, pero paulatinamente. Cuando el pastor mencionaba de cómo es que este asunto del domingo venía siendo un asunto serio, leo una pequeña introducción yo a un comentario de Daniel 7. Dice: el desarrollo de la gran apostasía que culminó con el papado fue un proceso gradual que abarcó varios siglos. La declinación de ese poder siguió un proceso semejante. La iglesia que Cristo fundó, decayendo en el amor cristiano, aprovechándose de esa debilidad, entra Satanás con una nueva táctica, introduciendo el domingo, como venimos explicando y todo. Se dice por ahí que una verdad repetida 100 veces llega a ser, o sea, una mentira repetida 100 veces, es el refrán que tiene la gente,
llega a convertirse en una verdad. Aparente. Aparentemente, pues entre comillas. Entonces estamos hablando de que las iglesias reformadoras, y aún del mismo reformador, que no tuvo ni siquiera mencionar el día perdido de Dios, que era el Santo Sábado, e incluso quería justiciar a otro que lo estaba guardando ya, y como quien dice, condenándolo. Eso yo lo noto, de que en realidad tenemos una tendencia nosotros a un hábito al cual hemos estado habituados. Si mi organización así lo hace, así lo practica, aunque me orienten a mí, me saquen de una ignorancia que he tenido, siempre sigue conectado a aquel destino habitual que he estado practicando por siempre. Y el caso de Lutero defendiendo el domingo, por el cual había venido insistiendo tanto Roma, y así se fue quedando el pueblo también, como las iglesias presbiterianas que hemos venido hablando, las luteranas, por ejemplo, también, adoptando el domingo. Pero ¿es que acaso el domingo es bíblico? No lo es. Hay 8 pasajes en el Nuevo Testamento que hace mención al primer día de la semana, al que hoy por el calendario, que existe el orden de hoy en día, el domingo es primer día de la semana, dice el calendario. Así es que el domingo vino a reemplazar el sábado bajo esa estrategia de esta nueva toma eclesiástica. Y además de esas iglesias, han sido las nuevas iglesias que han surgido, han abrazado esa creencia y han seguido guardando el domingo como día de reposo, ¿no? Sí. Cuestión de que en realidad están en lo incorrecto ante el Señor. Quisiera leerle la nota que ¿Seguro? confirma eso. Y dice así: lo que sigue a continuación es una admisión de la publicación La Obra Cristiana, que es la presbiteriana, ¿no? Y es característico de lo que muchos otros han dicho, quienes, como en la Obra Cristiana, sostienen el domingo como día de reposo, tales como el señor Glaston, Canon Ayton y el fallecido doctor reverendo William Walter Dale, que era un profesor, escribiera de que ellos confirmaban el día domingo como santificado para ellos. Pero hubo haber utilizado otro día si lo hubiera elegido así. Ciertamente es fútil el intentar colocar el domingo, como ahora lo tenemos, sobre una base del Nuevo Testamento. El domingo no se convirtió en el día definitivo de adoración, en el cual todo trabajo era prohibido. Hasta el IV siglo, así fue hecho por la autoridad del gobierno en conformidad con el sentir de la iglesia. O sea, la iglesia pidiendo al poder civil que lo confirme, y este es el caso de Constantino, acreditando el pedido de la iglesia. Por eso es que tomó tanto largo proceso para que viniese a existir como hoy en día lo tenemos nosotros como tal, el domingo para la mayoría de los cristianos como un día de reposo, pero no tienen amparo en la Biblia. Pastor, ¿qué viene después de la unión de la iglesia y el Estado? Antes de llegar a ese punto, que va a ser el clímax revelado en la profecía, quisiera detenerme en algo para reflexionar. Queridos amigos, ustedes están escuchando argumentos que hablan acerca de cambios que se han producido en el tiempo, acerca tanto del Día del Señor, domingo, sábado, que es una gran controversia, como también hay otros asuntos que se han cambiado, entre ellos la noción de la inmortalidad del alma. La palabra de Dios más bien enseña una inmortalidad condicional, es decir, a condición de la obediencia, Dios otorga la inmortalidad. Pero aquí que errores que procedían del paganismo durante el siglo II y siglo III de la era cristiana penetran en la iglesia y van formando parte del credo de cristianos, aunque había algunos que no creían, porque
estas ideas estaban desarrolladas por sus líderes para hacer frente a la filosofía de esos tiempos, especialmente a la filosofía griega, que era una cultura, un pensamiento popular que ganaba adeptos y que hablaba mucho de dioses que vivían fuera o después de la carne, después de la muerte. Imaginemos el panteón de dioses griegos o aún romanos, y que entonces estos seres, inventos de la mente humana, ellos daban premios o castigos, y entre ellos algunos que los mandaban al infierno, otros al cielo, etc., de la cultura griega, y los cristianos tenían que defenderse contra esas creencias, pero entonces utilizaban las mismas armas de sus enemigos, filósofos, y era el caso de la inmortalidad. Pero entonces, volvámonos al tema del día del Señor, que es lo que importa en esta discusión que va formando Babilonia. ¿Es tan importante un día u otro? Si esta gente cree que es el sábado, la otra gente cree que es el domingo, y aún más otros que creen que es el viernes, como ocurre con los islámicos. Mientras vivamos en paz, ¿qué diferencia hay? ¿Qué problema hay? No es tan así, mis queridos amigos. Primeramente porque está de por medio de la palabra de Dios. Hay cosas que se pueden negociar, podemos decir, en tanto no tengan que ver con principios eternos. Cuando hablamos de normas relativas, que la forma en cómo el color de vestido que utiliza iglesias que son más estrictas, que sean colores sobrios, o sea, vamos a pintar el edificio de la iglesia, y otro que dice, no, tienen que ser colores más vivos, más alegres. Cuestiones de poca monta, pero hay otros asuntos que sí son de suma importancia a la vista de Dios. Y de esas cosas son inapelablemente los 10 mandamientos. Y al enumerar los 10 mandamientos, tomemos otro de los mandamientos, el séptimo, acerca del adulterio. Si apareciera un nuevo argumento, como está apareciendo, de matrimonios homosexuales, que como predicador o predicadora, esto es real, en alguna iglesia, pues la predicadora no pudo más con su conciencia y presentó después de años de ministrar en esa iglesia a su esposa lesbiana, y la iglesia lo desconocía, ella pastora, y entonces allí se animó y presentó, y les abrió el corazón, les dijo, esta es mi vida, yo no quiero engañarles a ustedes ni a Dios, yo tengo mi amor, etcétera, en fin, imagínense, y la iglesia lo aceptó, y amaban a esa pastora, una cuestión humana de amor, podemos decir, pero aquí hay un principio, ¿está correcta esa relación? Entonces, son ustedes los que tienen que decidir si es correcto o no a la luz de la palabra de Dios. Doy ese ejemplo, pero tomemos el sábado. Voy a invitar a que abramos la palabra de Dios para ver un caso similar de alguien que, para favorecer un culto que sea popular, atractivo, para retenerlo, este hombre inventó un nuevo culto y ofendió a Dios. Esto aparece en Primero de Reyes, capítulo 12, y quizás sea el mejor ejemplo de un antecedente bíblico de lo que significa a la vista de Dios hacer cambios al orden establecido por el Señor. Si Dios ordenó que se hagan así las cosas, Él sabe por qué lo hace. Si Él ordenó que el matrimonio sea heterosexual, tomando como modelo a Adán y Eva, pero aquí que modernamente hacemos otros cambios y que nos parecen, y con tal de recibir la aprobación de la iglesia, pues creemos que está bien. El punto es, ¿no es mejor la aprobación de Dios que la aprobación humana? Bien, miremos entonces el caso de Primero de Reyes, capítulo 12, la reforma extraña y terrible que hizo el flamante rey Jeroboam. Jeroboam I se le llama, allí en Israel. Primero de Reyes 12, 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón. Notemos el argumento que no es bíblico, es un argumento político. Ahora se volverá el reino a la casa de David, porque se había partido en dos, el reino del norte que administraba Jeroboam y el reino del sur, Judá. En el norte Samaria, en el sur Judá y capital Jerusalén. Ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo se hubiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén.
según la orden de Moisés, 3 veces al año, todo el mundo debía ir a Jerusalén. Recordemos la fiesta de la Pascua con los panes ácimos, luego la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Entonces, 3 veces al año, todo el mundo judío tenía que ir a Jerusalén. Y ese reino dividido tenía abajo, en el reino del sur, Judá, con capital en Jerusalén, y ahí tenían que venir todos. Y los del norte, allí el nuevo reino, Jeroboam, pues va a cambiar las cosas, va a inventar un culto nuevo para que la gente no baje a Jerusalén, sino se quede allí en su reino. Y al inventar un culto ya hizo algo terrible. Así ha pasado con el origen del domingo. Es un invento humano. Pero leamos el texto. Dice otra vez, Primero de Reyes 12:27, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, el rey enemigo de Jeroboam, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Obligadamente 3 veces al año había que irse a Jerusalén, y habiendo tenido consejo. Hay una parte triste acá, y es consultar con sus consejeros humanos en lugar de consultar con el Señor. Dios mismo ya había dado las instrucciones por medio del profeta Agías. Esto va a aparecer en el capítulo anterior. ¿Quién se le apareció a este hombre, Jeroboam, diciéndole el gran privilegio? A ti se te van a dar 10 tribus. Y la tribu de Judá va a quedar allí. La voy a castigar, pero como que tú me atiendes esas otras tribus. En tanto yo castigo la apostasía del rey Salomón y que la continuaba su hijo Roboam. Y Jeroboam, en lugar de apoyarse en el Señor, de que Dios le guíe en semejante administración, él inventó un culto. Y el texto sigue diciendo, 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Él no trajo un culto extraño de Baal. No, era el culto a Jehová, pero significado en estatuas. Y Dios no tolera que haya estatuas en la adoración. El segundo mandamiento prohíbe hacer estatuas. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, lugares extremos allí del nuevo reino de Samaria. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví, cuando la orden era sacerdotes solamente de la tribu de Leví, y él sacaba del común del pueblo, de cualquiera que se ofreciera, él ya los ordenaba como sacerdotes. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8. La fiesta solemne era en el mes 7, según el calendario judío. En Levítico ya se cuenta que en el 7º mes había hasta 4 sábados ceremoniales. El primer día, el 10º día, luego el día 15 y el día 22. En el 7º mes. Pero este lo pone en el mes siguiente, mes 8. Sigue más. A los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre él un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel el sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, paralelo al mes anterior, 15 días del mes 7, que era la orden correcta. El mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. La pregunta que hacemos, ¿no da igual? Si es mes 7, si es mes 8, el día 15 se mantiene, tanto en el mes 7 como en el mes 8. No es igual, no debería Dios agradarse con tal que vayan al culto. No es así. Acá estamos mirando que acá es desafiar a Dios. Si Dios dio una orden y por razones políticas de conveniencia uno va a cambiar, así ocurrió con el origen del día de la santificación dominical también. Hermano Sebastián, entonces, ¿qué dice el Señor con respecto a aquellos que abandonan su ley? Muy bien. El resultado es un ay. Vamos a leer el capítulo 30 de Isaías.
Isaías capítulo 30, versículos 1 y 2. Isaías 30. Y 3. Versículos 1 y 2. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para acobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Pártense para descender a Egipto y no han preguntado mi boca, para fortificarse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Por naturaleza, como siempre he dicho, la iglesia que debe de rendir servicio y adoración a un Dios que ha hecho tantas cosas por nosotros, nosotros tenemos la tendencia para buscar otra vía de escape o otra vía de auxilio para que Dios no lleve el primado. Versículo 3. Mas la fortaleza de Faraón se os tornará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Cuál es nuestro tema hoy en día? Babilonia la grande. La Babilonia que hemos conocido desde el principio mantiene sonando en la mente de nosotros un nombre que es confusión, que intermezclando todos los principios de Dios más las costumbres o tradiciones de los hombres, llevan rotundamente al fracaso a todo aquel que le sigue con tales estrategias de engaño. Así que igualmente le sucedió a Adán y a Eva. Conocemos bien el caso del capítulo 3, versículo 8, cuando Dios se pasea y le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y ellos dicen, oímos, Señor, tu voz y nos escondimos porque estábamos desnudos. El que toma consenso de otra fuente que no es divina, su estado espiritual es desnudez. Okay. Muy bien. Pastor, ¿cuál es el resultado seguro de esta unión? ¿Cuál es el resultado al final? Aquí es fundamental observar que Dios no puede soportar cuando sus hijos se separan de Él buscando ayuda externa, carnal. Miremos cómo se expresa el Señor en Jeremías capítulo 17. Voy a invitar a que leamos el versículo. Y este principio que estamos estudiando de las iglesias que se separan del Señor buscando ayuda temporal, apliquémoslo también a nosotros mismos. Cuando vivimos una experiencia de lejanía con Dios y en consecuencia buscamos alguna ayuda temporal, humana. Dice en Jeremías capítulo 17, el versículo 5 en adelante, así dijo Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne humana por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Miremoslo como lo compara. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces es el caso de la persona que se separa del Señor y en consecuencia confía en el hombre. Miremos también dos textos más de Isaías, capítulo 30. Allí se utiliza la figura de Egipto, porque en ese tiempo, pues, para los israelitas Egipto representaba una potencia en la cual ellos podían confiar. Pero Dios ya había dicho, nunca más ustedes volverán a Egipto. Para ellos debía significar vergüenza, oprobio, todo lo que sufrieron de los egipcios. Pero es aquí que el pueblo, por temor a perder ciertas ventajas temporales, problemas que tenían en su reinado, ya sea mala administración de los reyes o pecado que había en el pueblo,
buscando poder sobresalir en algunos asuntos terrenales. Buscan ayuda temporal y la buscan en Egipto. Pero miremos cómo Dios expresa para las tales personas y en consecuencia para aquellos que se separan de Dios y buscan ayuda terrenal. Isaías 30, versículo 3 dice: pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Entonces, lo que ustedes esperan de Faraón, vergüenza y confusión. Y Dios quería que el hombre mirara eso, que era la palabra de Dios, que siguieran confiando en Él. Miremos todavía el capítulo siguiente, 31, también versículo 3, dice algo parecido. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos son carne, o sea, sus ejércitos, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Entonces, ahí estamos mirando cómo el Señor describe esa situación y que se aplica a nosotros todavía en el día de hoy. En consecuencia, cómo Dios mira a estas personas con sus alianzas, recordemos, religioso, que se unen en alianza política, que es lo que va a constituir la esencia de Babilonia. Hay una severa amonestación. Para el tiempo del fin, esta será la base de la gran intolerancia mundial. La profecía que ya anuncia que se impondrá una marca restrictiva, la marca de la bestia, en la frente o en la mano, al punto que no podrán comprar ni vender sino los que lleven esa marca. Y a la vez, de parte de Dios, una solemne amonestación que aparece en el mensaje del tercer ángel, que ya iremos estudiando ya la próxima semana, con más detalle, cuando se hable de la imagen de la bestia. Allí la solemne amonestación que el que se pone la marca de restricción en la frente o en la mano, él beberá del vino de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. O sea, es lo absoluto, el colmo para Dios. Por lo tanto, con tiempo deberíamos mirar lo que Babilonia significa, lo que representa, para que quienes queremos amar a Dios y servirle, seamos conscientes de dónde estamos ubicados. Si estamos en una iglesia que ama al Señor, pues animemos hermanos que busquen al Señor y así lo amen. Pero si pasa lo contrario, de iglesias conformistas y que están mezcladas en asuntos mundanos y aún políticos, pues Dios ya habla con tiempo. Recordemos que hay una gran invitación al final del tiempo, está en Apocalipsis 18, 4, donde Dios dice: salid de ella, pueblo mío. Dios hará una invitación a que la gente salga de Babilonia. Y entonces, luego de ello, ya el castigo final y la venida de Cristo. ¿Cuándo serán estas cosas? No lo sabemos, pero qué importante es estudiarlas con tiempo. ¿Qué constituye Babilonia la Grande? Y amonestarnos contra ella. Muy bien. Queridos amigos, les damos las gracias por habernos permitido entrar en sus hogares. Y hoy, que es día de reposo, que comienza nuestro día santo, vamos a prepararnos para su recibida y esperando en ustedes que también la pasen un bonito sábado, un bonito feliz de semana y especialmente una hermosa semana. Que el Señor los bendiga. Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Amén, amén. Amén. Que Dios los bendiga. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Amén. Teletransformación presenta su programa Estudios de la Profecía Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Teletransformación. Televisión transformando vidas.